Y nos metemos en la sección Cuentas Claras y hoy nos acompaña Sebastián Nuara, el contador que forma parte del Colegio de Graduados y Profesionales de Ciencias Económicas que siempre nos acompañan. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días a todos. Bueno, un gusto estar por aquí. Bienvenido. Sí, con todos profesionales que nos van acompañando y traen temas súper interesantes y hoy vamos a hablar de finanzas personales. ¿Cómo están con los números en casa? Y ese es un tema, es un gran tema. La verdad que sí, que es importantísimo, creo yo, para estas épocas que se avecinan, que vienen transcurriendo, tener unas buenas finanzas personales nos marca un poquito el norte de dónde, claro, hacia dónde ir. Que es un poco conocer lo que ganamos y lo que gastamos y si tenemos capacidad de ahorro o no. ¿Es importante tener capacidad de ahorro? Y siempre es importante un mínimo porcentual del ahorro en la mayoría de las personas de sus sueldos o sus importes fijos, o bueno, en el caso de alguna persona que tenga algún negocio, algún emprendimiento, sí. Apuntar a tener un fondo de emergencia no solo para ella como persona física, por así decirlo, sino también para su negocio. Claro, le sumamos a Ceci, que también tiene allí con la plaquita que nos va ayudando a entender un poquitito acerca de estos fondos de emergencias, de los que pagar en cuotas y demás. Ceci. Para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esto, ¿no? Porque parece finanzas es un término tan grande y en realidad el día a día que llevamos a casa implica tener ciertas categorías y conceptos claros. Por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fondo de emergencia? ¿Qué es esta red de seguridad? Claro, el fondo de emergencia lo que básicamente es una plata, un dinero que se va juntando mes a mes con el objetivo de que el día de mañana, si suele ocurrir alguna imponderable, algún extra o lo que fuere, no tenga que impactarnos directamente en la finanza del mes, directamente, puntualmente en nuestro sueldo o en nuestro ingreso mensual, ¿sí? La idea de esto es justamente ir juntando a poquito. En ciclos anteriores de miércoles pasados han comentado mis colegas que es importantísimo generar un ahorro, tener un monitoreo de nuestros gastos en base a nuestros ingresos, que pueden ser fijos o variables. Y entonces, en base a eso, ir ahorrando un monto X, llegar para ahí 2 o 3 meses de gasto, de poder cubrir gastos para el día de mañana. No sé, tengo que invertir en un arreglo del auto, tengo que cambiar unos neumáticos o lo que fuera y no tengo dinero, tengo ese fondo de emergencia que por ahí me puede llegar a... ¿Qué conviene ponerlo en algún fondo común de inversión o plazo fijo, ¿no? Para que no se nos devalúe. Exactamente. Claro, no bajo el colchón como se hacía anteriormente. Ya no va más abajo el colchón, señora. Ahora, para evitar los sobresaltos en este sentido, usted decía el tema del ahorro. ¿Sacamos, o sea, lo que nos sobra de lo que ya pagamos del mes o consideramos al ahorro parte de este gasto mensual que tenemos que tener? Hay dos formas. En algunos casos yo recomiendo que sí, que sea una parte de un gasto más, que sea un ahorro, de decir, bueno, un porcentaje de ese sueldo yo siempre lo separo y lo tengo guardado para algún imponderable, que es en realidad el 99% de los casos en los cuales uno se ahorra, porque si no se obliga de esa manera, de otra manera siempre termina un poquito vinculado al ocio y disfrutándolo por otro lado. Claro, bien, eso está bueno entonces, tenerlo en cuenta. Un porcentaje, dividimos, pagamos la escuela, esto, lo otro y separamos para el ahorro. Pago en cuotas, útil, se usa con responsabilidad. ¿Esto cómo lo consideramos? Hay que tener ahí en la heladera el imán con el banco, el súper, saber cómo nos sirve utilizarlo. Así es, podría ser de esa manera. Si tenemos computadora en casa, también está bueno ir monitoreándolo con la compu, un poquito más moderno. Sí. pero sí, siempre tenerlo de cerquita. Es recomendable siempre que se use con responsabilidad. Exacto. No nos vayamos a gastar más de lo que ganamos. No nos vayamos a gastar más de lo que ganamos. A veces, hoy en día hay muchos descuentos por pagos con ciertos medios de pagos que no son las tarjetas de crédito como en su tiempo lo eran. Habría que ver, porque quizás no puedo usar el pago en cuotas, pero sí puedo usar el fondo de emergencia y después volver a juntarlo de alguna manera en cuotas al fondo de emergencia. Claro. O muchas veces también ocurre que hay ciertos locales que no nos dan ese plazo de financiación en cuotas y lo bueno por ahí quizás uso el fondo de emergencia y después cuotifico de alguna manera ese fondo de emergencia. Bueno, eso está bueno. Son herramientas que uno puede llegar a ir utilizando en la diaria. Sí, tengo que comprar heladera, pero la verdad que el interés es altísimo en 6 cuotas. No, entonces la pago de contado, tengo el descuento y esa cuota me la meto en el fondo. Exactamente, ahí está. O puedo buscar quizás apalancarme en cuotas en otro local que sí me provea con una tasa de interés más baja. Por supuesto. Bueno, y aparte esto que menciona de las cuotas, también tener un registro, como dice Sonia, porque si no pasa esto, endeudamiento, mantenerlo bajo control. Si no llevamos un control de las cuotas que tenemos, se nos abultona todo durante el fin de mes. Así es. El tema del endeudamiento es un tema trascendental. Yo creo que con la experiencia, con el transcurrir de los meses, uno va conociendo hasta qué monto se puede endeudar y hasta qué monto no. Lo ideal es mantenerlo siempre monitoreado, por lo menos en los primeros meses, y después ya sí dedicarnos
a jugar un poquito más. Bien, bueno, y si tendría que dar 3 tips claves, aparte de lo que hemos mencionado acá, por cómo se empieza el orden, aquel es que es medio desordenado en las finanzas, claro. ¿Cuál sería el ABC? Lo primero es tener en claro cuáles son mis fuentes de ingresos. Okay. Eso es lo principal. Como decía antes, en algunos casos hay sueldo, en algunos casos hay un emprendimiento que respalda, claro. Un mix que podemos armar. Entonces ya tener en claro más o menos, por lo menos, cuánto voy a cobrar este mes. Bien. En base a eso, hacer un detalle de gastos fijos, que eso es importantísimo, que eso es un número que ya lo sabemos y que más o menos se va a mantener en el transcurrir de los años, o en el transcurrir de los meses por lo menos. Y luego ir anotando esos gastos que nosotros le decimos puntuales, hormiga o chiquititos, que uno piensa que por el momento no son gastos importantes, pero cuando los empieza a sumar se da cuenta de que, wow, son gastos mucho más de lo que esperábamos. Ay, sí, el gasto y de esa manera. Hormigas. No, Los yo te digo hormigas, una lo que cosa. decimos gasto hormiga. Sí, desde que estamos acá con este consultorio que tenemos, me ordené mucho más. Lo confieso, me ayudaron a ordenar mucho más, porque tenía un montón de gasto hormiga que no lo tenía anotado. El pedido, ¿viste? Cuando vos decís, Sí, compro unas empanaditas, o yo era la nena quiere comer una hamburguesa. Y esos gastos, te digo la verdad, no los tenía ni en cuenta yo en una lista. Uno lo tiene en la cabeza, pero en la cabeza no es lo mismo que tenerlo anotadito en un papelito. Sí, en un Prueben en Excel. casa empezar este mes, si no lo hicieron antes, en noviembre, por ejemplo, que estamos ya en noviembre, anotar bien qué entra, qué sale, que van a ver que se encuentran con más gastos hormiga de lo que uno cree. Repaso entonces. Bueno, el repaso es esto, lo que decía acá nuestro invitado. Bueno, separar un monto, esto es clave. O sea, no es lo que me sobró, sino destinar cierta plata para el ahorro. Es fundamental. Se recomienda, es lo que puede, ¿no? Cada uno, no es que haya un porcentaje. Entiendo que es lo que se puede. Bien. Revisar sus cuotas versus porcentajes. Esto sería lo que mencionaba Sonia, ¿no? De los intereses. Que si nos conviene o no, las cuotas en base a los intereses. Y también hacer una lista de deudas para tener claridad de lo que todavía queda por pagar y de qué manera nos organizamos. Así es, exactamente. Más o menos esos son los primeros puntos como para empezar. Después, obviamente, uno puede adentrarse más, tener un mayor grado de detalle y un montón de cosas, pero con estos 3 puntos iniciales uno ya puede ir. Si hay un mes que alguien no puede ahorrar ni un centavo, y bueno, no importa, lo intentamos duplicar el mes que viene o por lo menos resguardar algo, ¿no? Así es, siempre es importante eso, que bueno, va a haber casos que se va a poder, va a haber casos en que no. Y bueno, lo importante es que siempre uno tenga esa meta del ahorro, aunque sea un porcentual, lo más chico que sea, siempre es importante porque está bueno saber que está respaldado por ahí algún está, monto. para nuestro fondo de emergencia, que aprendimos, hay que tener un fondo de emergencia, porque cuando las papas queman, hace falta tener o el fondo de emergencia o alguien que te preste plata. Claro, también, que también funciona como fondo de emergencia. Eso, Levanta el teléfono. Gracias, Sebastián, un placer. Por favor, Sonia. Saludo a todos los profesionales también.